primer lugar, quiero dar un saludo muy especial a todos los estudiantes, abogados, funcionarios públicos y demás asistentes. Muchas gracias a todos los organizadores y a todas y cada una de las personas que han dado ese aporte o ese grano de arena para que nosotros o todos nosotros estemos aquí. Y sobre todo a la doctora Emil, pues por sus inagotables esfuerzos que todos conocemos para sacar adelante este precongreso. Entonces, un aplauso para ella y para todos ustedes. No pude tener mejor introducción que la exposición del doctor Pablo Felipe, y ya les voy a decir por qué, sobre el tema de las facultades jurisdiccionales de las autoridades administrativas. Mi ponencia es sobre el llamamiento en garantía en la acción de protección al consumidor específicamente. Y el tema se debe abordar, en mi opinión, desde dos perspectivas y con dos conclusiones totalmente distintas. Esa óptica va a depender de quién esté conociendo específicamente del proceso. Y voy a empezar por la conclusión. Si conoce la superintendencia donde usted comenzó en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, en mi opinión, no puede proceder el llamamiento en garantía. Por el contrario, si conoce el juez ordinario, sí cabe llamamiento en garantía. Seguramente voy a encontrar aquí resistencia del doctor Pablo Felipe, pero ya vamos a exponer el tema. ¿Cómo llego a estas conclusiones? Debo hablar en primer lugar sobre el llamamiento en garantía, y esto sí lo voy a hablar muy sencillo. En el artículo 64 se señala que quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegara a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia que exige. Lo que busca simplemente es que ese llamado responda por los eventuales perjuicios a los que tenga que responder el demandado. Pero el juez tiene que analizar dos relaciones distintas. Son dos relaciones independientes, identificables. Y el juez tiene que ser competente para conocer de esas dos relaciones. ¿Cuál es la primera relación? La del demandante con el demandado, y la segunda, la del demandado con el llamado. ¿Cuáles son los ejemplos más frecuentes de llamamiento en garantía en los procesos de consumidor? Por ejemplo, una gran superficie, un almacén cualquiera, compra 100 o 200 televisores. Y al consumidor se le daña el televisor. Y el consumidor, ¿qué es lo que hace? Demandar a la gran superficie. Cuando demandan a la gran superficie y la notifican, lo que hace es llamar en garantía al fabricante. Y llama en garantía al fabricante porque habrá un contrato de lo que sea, de distribución o de lo que sea, en donde dice que el responsable por la garantía va a ser el fabricante, y seguramente va a haber alguna cláusula de indemnidad sobre este tema. El almacén puede pagar en ese proceso, no llamar en garantía, pagar en ese proceso, y después irse en un proceso aparte a perseguir lo que le terminó pagando a su consumidor. Y esto es un claro ejemplo de la economía procesal, al evitar que tengan que irse a dos procesos distintos o tengan que acudir a dos procesos separados, uno, el del consumidor hacia él, y otro, el que va a iniciar él contra ese fabricante. ¿Y cuál es la primera conclusión que sacamos de aquí? Pues que el juez tiene que ser competente para conocer de ambas relaciones. Y aclarado esto, quiero hablar sobre unos puntos particulares del consumo, unos puntos sustanciales pero que tienen repercusión a nivel procesal. Y siempre me gusta empezar con esta frase. Yo creo que en realidad todos los que tratan el tema de consumo siempre les gusta empezar con esta frase o citar a John F. Kennedy cuando señala que consumidores por definición somos todos. Somos el grupo mayoritario de la economía afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. Y el primer asunto que vamos a hablar aquí, ya relacionado específicamente en consumidor, es el ámbito de aplicación del estatuto, que es la ley 1480 de 2011. Y dice que la norma aplica en general a las relaciones de consumo. Y pregunta uno entonces, ¿cómo se compone una relación de consumo? ¿Cuál es la relación de consumo? ¿Cómo determino si hay o no una relación de consumo? Y debe haber un productor o proveedor, y por el otro lado tiene que haber un consumidor. ¿Quién podrá iniciar la acción o quién será el legitimado por activa? Pues el consumidor.
¿Y quién tendrá que soportarla? ¿Quién va a ser el legitimado por pasiva? ¿El productor o el fabricante o distribuidor? Y bueno, listo, hasta aquí tenemos el punto claro, pero ¿quién es consumidor? Y consumidor es toda persona natural o jurídica, destinatario final, que adquiera, disfrute o utilice un determinado producto. ¿Para satisfacer qué? Una necesidad privada, familiar o doméstica. En principio el estatuto excluye los bienes que se utilizan para satisfacer una necesidad empresarial, lo excluye en principio, salvo en aquellos casos que no esté intrínsecamente ligado a su actividad económica. Y ahí pregunta uno cuándo está o no ligado intrínsecamente a su actividad económica, y encuentra uno algunas decisiones que no dejan muy cómodo, como este caso que les voy a decir. Es un médico que compra una silla y compra la silla para la sala de espera de su consultorio. La silla se le daña, inicia el proceso y se termina determinando que él no es consumidor porque, según el fallador, no es consumidor porque esa silla está intrínsecamente ligada a su actividad económica, aunque evidentemente el médico pues puede seguir atendiendo a sus pacientes sin esa silla, no está tan relacionado a su actividad económica. Algunos dirán que sí o no, pero eso es una de las complicaciones que presenta esta definición, pues que es un poco abierta. Pero veamos un caso mucho más sencillo para determinar cuándo está intrínsecamente ligado. Una persona cualquiera compra un camión para hacer trasteos. Ese camión se le daña y evidentemente esa persona no va a poder iniciar la acción de protección al consumidor, pues porque no es consumidor. La legitimación por activa entonces viene aquí a estar definida por el destino que se le va a dar al producto. ¿Por qué? Porque tiene que ser una actividad propia, familiar o doméstica, no relacionada a su actividad comercial. Y por pasiva, ya hablamos de la activa, ahora por pasiva es el productor o proveedor. ¿Y quién es productor o proveedor? Que de manera habitual, directa o indirecta, ofrezca, suministre, diseñe, ensamble, no importa. Que si mi vecino es abogado, mi vecino me vendió a mí el carro, pues evidentemente él no entra dentro de la definición de lo que es productor o proveedor. Y lo que no encaje en esa definición de consumidor, pues no le va a aplicar el estatuto, y lo que va a hacer es irse a las otras normas que sean aplicables, por ejemplo el Código de Comercio. Como el caso de los 20 televisores que se compran por parte de la gran superficie. Y otro concepto importante que utilizan mucho para el tema del llamamiento en garantía es la solidaridad en temas de garantía del producto. La garantía es una obligación temporal, solidaria, a cargo del productor y del proveedor. Y la norma nace porque el consumidor no tiene que saber o no sabe quién es el culpable o quién es el que debe responder específicamente. No conoce los pormenores ni de la forma de fabricación ni de la cadena de comercialización. Y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa asimetría o esa diferencia que existe entre productores o distribuidores y consumidores, obviamente el empresario la parte fuerte y el consumidor la parte débil, no se puede ver afectada por el tema de la relatividad de los contratos. Y que a veces a algunos abogados les cuesta desprenderse de este tema. La relación de consumo no se limita al contrato ni a quien enajenó. Es lo que habíamos dicho, que haya un productor o proveedor y que haya efectivamente una destinación privada, familiar o doméstica. Como el caso que si yo le regalo a mi tía el televisor y a mi tía se le daña el televisor, mi tía podrá efectivamente iniciar la acción de protección. Y esto es lo que se conoce, o aquí lo que se presenta es un litisconsorcio cuasi necesario. El consumidor puede demandar o al fabricante, o al distribuidor al que le vendió, o a ambos. Y no se podría decir entonces al juez, no se le podría solicitar que integre a los demás, que integre el contradictor, o que está mal integrado porque faltan algunas de las personas que intervinieron en esa cadena de comercialización. La única vía, por ejemplo, en el caso de los televisores, es que la gran superficie llame, ¿sí? Vía llamamiento en garantía, vincule al fabricante. Esa es la única posibilidad.
Y algunos dicen que en virtud de esa solidaridad no procede el llamamiento en garantía, que la solidaridad quería demostrar que el proceso fuera más sencillo y que el consumidor se mandara a quien quisiera, pero aquí vía llamamiento se va a terminar vinculando a todo el mundo. Pero la solidaridad, si uno mira, se consagró en realidad porque antes era muy difícil identificar y citar a quién era el que efectivamente fabricó el producto. A veces ni siquiera tenían representación en Colombia, sino estaban en Estados Unidos, Japón, donde sea, y uno no tenía la posibilidad de vincular a ese fabricante. Por eso es que se creó esa solidaridad. Pero permitir el llamamiento no desconoce esa solidaridad, no desconoce los principios y las reglas del Estatuto del Consumidor, y el demandado, que normalmente el demandado, o sea, el productor o fabricante, normalmente es el que llama. Podría serlo el consumidor, pero normalmente el que va a llamar es el empresario. Y es el empresario entonces el que tiene que hacer todo lo posible para notificar a esa persona. Si no lo hace dentro del tiempo que establece la ley, pues será ineficaz y el proceso seguirá con las partes iniciales sin ningún inconveniente. ¿Cómo se viene a tramitar esta acción y qué dice el artículo 4 del Estatuto? Que en lo no previsto se aplica el Código General del Proceso, en especial el verbal sumario. ¿Y qué dice el Código General del Proceso en el artículo 309? Que estos procesos de consumidor se tramitan por el proceso verbal o verbal sumario según la cuantía y cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que esté conociendo. Entonces, solucionar el inconveniente ya va a ser o verbal, verbal sumario, dependiendo de la cuantía específica de que trate. Por ser un proceso declarativo, entonces, en principio se permite ese llamamiento. Y lo que decía al contrario de lo que algunos dicen, en el Estatuto no hay una regla ni un principio que impida ese llamamiento. Y lo que también le explicaba, puede resultar a veces incluso mucho más beneficioso para el consumidor llamar a esa persona, vincular. Y además en el Estatuto se mantiene una serie de reglas para tratar de equilibrar esa desigualdad natural entre la relación del empresario con el consumidor. ¿Y esas cuáles son? Pues la interpretación a favor del consumidor y la facultad, esto la tiene específicamente en el caso de consumo, la facultad del juez para fallar infra, extra y ultra petita en los temas de consumo. Y aquí va la primera conclusión. El llamamiento, en mi opinión, procede en el marco de la acción de protección al consumidor cuando es tramitada por un juez ordinario, por todo lo que acabo de decir. Pero surge la pregunta de qué pasa cuando está tramitando la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por eso justamente yo limito la conclusión a esto. En primer lugar, para tratar el tema, hay que tener claro el límite y las particularidades de las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas, que ya fue explicado con todo detalle por el doctor Pablo Felipe. Pero yo quisiera añadir solamente quisiera añadir unas reglas que ha dado la Corte Constitucional respecto de cómo se debe entender ese artículo 116 y cuáles son los límites de ese artículo 116. Y el primero es que habla de un mandato de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir este mandato de interpretación restrictiva? Que esto se convierte en una barrera para que vía de interpretación en extenso se le empiecen a dar más facultades en distintas materias a las autoridades administrativas. Lo que específicamente se pactó de como las materias a conocer deben ser esas y nada más. Eso obviamente es lo que está diciendo la Corte Constitucional. Y además trae otra regla y dice, mire, si hay duda, se resuelve a favor del juez ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay duda de si la autoridad administrativa tiene funciones jurisdiccionales en determinada materia, se debe resolver en favor del juez ordinario y suponer que no la tiene la autoridad administrativa con esas funciones, sino que únicamente está en cabeza del juez. El segundo, un mandato de definición precisa de las funciones al legislador. Él debe definir de manera precisa cuáles son esas funciones.
Y en tercer lugar, que también nos hablaba el doctor Pablo Felipe, es el mandato de asignación eficiente. ¿Y esto qué es? Pues pone al legislador a que piense y responda por qué a esa autoridad. ¿Por qué decido yo darle ese asunto en particular a esa autoridad en particular? Que en el caso de la super se entiende que leen los temas de consumidor porque es la autoridad máxima en temas de consumo, la máxima autoridad en temas de competencia. Y el doctor Pablo Felipe también nos hablaba del artículo 24 del Código General y señalaba que se le entrega facultades en materia de derecho de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. No voy a hablar, obviamente porque desborda este tema, de la competencia desleal y de la propiedad industrial. Lo que me interesa es el tema del consumo. Ya hablamos todo el tema de la relación, de cuánto puedes conocer, cuánto es la relación de consumo. Y entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio solo puede conocer cuando hay una relación de consumo. Solamente cuando haya específicamente esta relación de consumo. Y dijimos además que para que proceda el llamamiento, el juez tiene que ser competente para conocer de ambas relaciones. ¿Y cuáles son esas relaciones? Primero la del demandante, que va a ser un consumidor, con el demandado, que en este caso va a ser un empresario, y la segunda, la del demandado, que es un empresario, con el llamado, que va a ser otro empresario también. ¿Cuál puede ser un ejemplo de uno de estos llamamientos? Que ya les había hablado de los televisores, ahora voy a ponerles otro ejemplo. Un consumidor demanda al concesionario. Demanda al concesionario porque el carro entró 10 veces al taller, siempre marcaba uno de los testigos, y finalmente el concesionario nunca le pudo solucionar el tema y el testigo se le seguía encendiendo. El concesionario dice: eso es un tema del fabricante, y llaman garantía al fabricante. Aquí hay dos relaciones, ya con lo que había dicho antes. La primera es de consumo, entre el señor que compró su carro y el concesionario, eso no tiene ningún problema. El problema está en la segunda, que esa no es de consumo. ¿Por qué? Porque la relación que existe o esa compra que hace el concesionario de ese vehículo, la compra y reventa de vehículos está intrínsecamente ligada a su actividad comercial, totalmente. Él lo que hace es vender esos carros. Sin eso no tendrá esa actividad, si está intrínsecamente ligado y no habría una relación de consumo. Y a esa segunda relación no se le podría aplicar bajo ninguna circunstancia las reglas de consumo, el Estatuto del Consumidor. Entonces ese contrato celebrado entre el concesionario y el fabricante pues se regirá exclusivamente por lo que se dijo en el contrato y en lo no previsto por el Código de Comercio. Ahora les pregunto, ¿la superintendencia podría conocer de esa segunda relación? No podría conocerla, ¿por qué? Porque es que desborda su competencia, eso no es un tema de consumidor. Esa segunda relación no tiene que ver nada con el consumidor. Y obviamente tampoco ni con competencia ni con propiedad. Y acudiendo a las reglas que ya les había dicho de la Corte Constitucional, miramos primero, interpretación restrictiva. A la super solo se le dio facultades en consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. Hasta donde yo sé, no se le dio facultades ni en responsabilidad contractual o asuntos contractuales de naturaleza comercial, que sería la relación entre el concesionario y el fabricante. Segundo, la duda. La duda se resuelve a favor de los jueces. No sabemos si la super puede conocer de esa segunda relación, pues se resuelve a favor de los jueces y se supone que la super no la tiene. Y el tercero, la asignación eficiente. ¿Por qué a la superintendencia se le darían temas en asuntos mercantiles, por ejemplo contractuales, o seguros, o cualquier otro? No habría ninguna justificación. ¿Y qué ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio? La Superintendencia ha dicho lo que yo he dicho hasta este momento, y ha dicho que desborda sus facultades, que las desborda y que no puede conocer esa segunda relación. Pero ha dicho algo que yo ya les adelanté más adelante, más atrás, perdón,
y que yo no comparto, y es que el llamamiento va en contra de las reglas y de los principios del Estatuto del Consumidor. Y ellos lo establecen citando a Carlos Moreno, diciendo que patrocinar esa figura equivaldría a no proteger a los consumidores e iría en contra de los principios y de la filosofía del artículo 58 del Estatuto. Yo digo, ¿de dónde sacan todo eso que el artículo 58 dice esto? No dice ni una sola palabra que pueda hacer referencia. No sé de dónde lo sacan, pero de ahí lo sacan. Y tampoco los principios ni el resto de ese cuerpo normativo dice nada de eso. No lo dice. No va en contra, como yo les decía, muchas veces puede ser mucho más beneficioso porque el otro puede incluso ser mucho más fuerte económicamente y tener mucho más capacidad de pago. Y si no lo logra, si no se logra vincular, pues el proceso va a seguir con quienes estaban y listo. No hay ningún inconveniente. Entonces, con la decisión de la SUPER la comparto, que la SUPER no tendría competencia. No tendría competencia. ¿Por qué? Porque no puede conocer de esa segunda relación por conocer de consumo. Pero no comparto que vaya en contra del estatuto, porque en mi opinión el juez sí podría conocer, si lo llama un juez ordinario, en el marco de una acción de consumo, ese juez sí podría conocer sin duda ese llamamiento. ¿Y qué ha hecho el tribunal? Es aquí, digamos, donde viene lo más destacable o peligroso. El Código General del Proceso acogió lo que ya habló Pablo Felipe del principio de simetría funcional. ¿Qué es lo que buscaba? Pues que no haya diferencia o si yo me voy al juez o si me voy a la autoridad administrativa como función jurisdiccional. Y también ha dicho el tribunal, mire, esto es un proceso declarativo y por ser un proceso declarativo y tampoco dicen el estatuto lo prohíbe, pues se debe permitir el llamamiento en la negociación. Y lo que dice entonces es que la SUPER, en virtud de ese principio de la simetría y de la economía procesal, sí puede conocer de ese llamamiento a pesar de que no se rige por las reglas del consumo. Es decir, que la SUPER sí podría conocer temas de seguros o temas de contratos comerciales. Y no estoy de acuerdo además porque es que trae unas consecuencias terribles. Terribles porque la SUPER va a terminar conociendo de todo. Y ya para concluir estos puntos, lo que les decía, no hay ninguna razón para decir que el juez no pueda conocer. Si lo adelanta la SUPER, sin duda no podría conocerlo. El juez sí, la superintendencia no. Y estaríamos abriendo un hueco para que la superintendencia conociera de todo. La decisión del tribunal desconoce la Constitución y no soportaría sin duda un análisis de constitucionalidad. Y para cerrar, quiero dejarlos con esta cita de la Corte Constitucional para que sean ustedes los que saquen sus conclusiones, y es la siguiente: una revisión normativa a un ordenamiento comprensivo de todas las materias propias de una jurisdicción resultaría sin lugar a dudas violatoria del principio de excepcionalidad, como ocurriría si, a manera de ejemplo, se atribuyera a un órgano administrativo competencia para conocer de los asuntos regulados en el Código Civil o en el Código de Comercio. La decisión del tribunal, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que la superintendencia conozca un variado cuerpo de normas. Entonces va a conocer de casi todo el Código de Comercio, dependiendo de la relación que exista entre el demandado y el llamado. Sobre texto de la economía procesal y la simetría funcional no se puede desconocer la Constitución. Y se está abriendo una brecha muy grande, y la brecha que se está abriendo, conforme a las cifras que nos dio el doctor Pablo Felipe, es una cifra o una brecha de más de 100.000 procesos en 2 años. Entonces, la CIP va a conocer una avalancha de procesos 100.000, en donde va a terminar conociendo 100.000 clases de relaciones distintas a la relación de consumo. Muchas gracias.